Primeramente, dar unas gracias especial a Jesús Eduardo, que va a ser el charlista que nos estará acompañando el día de hoy. Este, Jesús Eduardo, para presentarte y también para presentar a los demás. Jesús Eduardo es candidato a un PhD en el Instituto Tecnológico Nacional de México, además de que también posee una maestría en Ingeniería Eléctrica con especialidad en Sistemas de Computación por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, actualmente se desempeña como profesor y desarrollador full stack. Su investigación se centraliza en los temas de inteligencia artificial y visión por computadora para el diagnóstico médico con especialización de la creación de algoritmos altamente eficientes y optimizados para los procesos de detección utilizando técnicas de cómputo clásico y aprendizaje profundo. Entonces, Eduardo, más bien muchas gracias por tu tiempo y bastante emocionado de poder ver la charla el día de hoy. Bien, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, vamos a platicar sobre este análisis comparativo entre descriptores IFSUR y pues el aprendizaje profundo. Bueno, toda vez que en ocasiones, dado el problema, no es tan predecible o tan bueno es descantarse por un lado o por otro. Entonces, no es bueno casarse con una idea. Y el problema pues radica bueno, la plática pues va a estar dividida en estos puntos: contexto global y clínico, fundamentos tecnológicos, metodología propuesta, resultados y eficiencia, y algunas conclusiones y pues pregunta y discusión. Primero que nada, pues vamos a irnos por las directrices, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer cervicouterino, que es particularmente en lo que he estado trabajando y en lo cual creo que es una parte esencial, toda vez que pues hay una tasa bastante todavía alta de defunciones por este mal. Y bueno, dice aquí, el cáncer cervicouterino es la cuarta causa más común de cáncer en mujeres a nivel mundial. Existe una correlación directa entre la mortalidad y la falta de acceso a programas de tamizaje. Y ese es un problema, pues, latente, porque en ocasiones, pues, ahorita ya que estamos viendo los nuevos modelos que están generando, pues sí, necesitamos en este caso para poder trabajar, necesitamos bastante cómputo y en ocasiones en los laboratorios o en los centros donde se hacen estos análisis no tienen todos los recursos. En mi caso, yo estuve trabajando en un laboratorio aquí de donde yo vivo, que está acá en el estado de Michoacán, en la ciudad de Morelia, y es un laboratorio que se encarga en este caso de recibir, en este caso, muestras, sobre todo una muestra particular que es en este caso el Papa Nicolau. Pero bueno, les platico. La automatización del tamizaje es una prioridad de salud pública. No quiere decir en este caso que sea la única. De hecho, hay muchas más pruebas en las que se puede, en este caso, detectar lo que es el cáncer cervicouterino. Sin embargo, el costo que se tiene, pues, es mucho más alto y no todos, en este caso, no todas las regiones, no todos los lugares pueden llegar a tener esta posibilidad, ¿no? De simplemente hacerse el análisis y tener un resultado. Además que, por ejemplo, en el caso que nos compete en este momento, pues no es una metodología, pues en este caso, pues que llega a ser invasiva, que llega a ser molesta hacia las mujeres, ¿no? Primordialmente, y un problema que se tiene es que comúnmente cuando se hace el análisis de Papa Nicolau, pues se genera en una laminilla, se hace un raspado, en este caso en el cuerpo de la mujer, en la vagina, y se saca en este caso se hace un análisis mediante este proceso, mediante tinción, y es un proceso bastante incómodo. Eh, de estas laminillas, como las podemos ver, no todas las laminillas tienen una normalización, no están normalizadas, es decir, no tenemos ni un valor de tinción específico, no tenemos una estructura específica. De hecho, hay un libro que es el Atlas, en este caso el cáncer cervicouterino, que es el Bethesda, y habla precisamente de eso, que no hay una reproducibilidad en este caso en el conjunto de todas de las muestras que se toman. Y de este lado, pues vemos a un citotecnólogo. Este citotecnólogo es un especialista que se encarga en este caso de revisar estas laminillas. El detalle de esto es que
El problema principal radica en que a esta persona tiene que revisar alrededor de, en el caso del laboratorio, alrededor de unas 400 a 300 laminillas diarias. Y pues cada laminilla se divide en un campo del microscopio. Puede tener bastantes campos. Y el detalle interesante de esto es que cada pedacito, cada campo de la laminilla tiene que ser analizado de manera muy precisa y de manera en extremo, ¿no? Porque pues tenemos dos vías. Hay dos problemas en este caso cuando no se hace un análisis correcto. Decirle al paciente, por ejemplo, que tiene cáncer cuando no lo tiene, que también es un impacto emocional fuerte y decirle que no lo tiene cuando sí lo tiene. Entonces, de las dos maneras, es un problema bastante amplio y en el cual a veces, por ejemplo, en mi caso y en la experiencia que he tenido, a veces los especialistas son muy renuentes a meter tecnología por la complejidad y por toda la responsabilidad que se lleva al dar un resultado, falso positivo o un resultado negativo. Entonces, esas personas especialistas se encargan precisamente de de hacer este análisis y diariamente pues llegan una infinidad de laminillas, una infinidad de muestras que en algunos casos son positivas para su análisis, negativas también. No quiere decir que todas van a ser positivas, o sea, en cuanto a que se puedan analizar, porque ojo, una cosa es que tengan cáncer y la otra cosa que exista cáncer aquí y la otra es que es una laminilla correcta para poder siquiera analizarla, ¿no? Porque bueno, porque puede faltar material celular, puede faltar en este caso una tinción descriptiva en este caso de las células, y es como buscar una aguja en un pajar. ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, la plática se centra en una de las anomalías, porque hay una cantidad de variabilidad bastante amplia. Sin embargo, para este ejemplo, pues, nos vamos a basar solamente en uno, que es el coilocito, que es una célula epitelial que se modifica, que modifica en este caso su núcleo, su algo. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, aquí lo importante y lo interesante de esto es el problema que radica hacer este análisis. Cuando uno trabaja también, por ejemplo, con modelos de deep learning, donde estamos trabajando, por ejemplo, con redes neuronales convolucionales para tratar de darle ojos a las máquinas, que eso es una de las vertientes, una de la filosofía en este campo de de las NNs, se da una cuenta que el procesamiento que se requiere y las imágenes que se requieren son bastante amplias. Sin embargo, uno que tuvo la experiencia de estar colaborando con ellos a la par, se da cuenta de que tienen tanta experiencia al manipular el microscopio que la velocidad en que hacen el barrido, en este caso en la laminilla, es bastante alto, muy rápido. Empiezan a mover el microscopio, la estructura del microscopio, los diferentes partes del microscopio, y lo hacen extremadamente rápido. Sin embargo, no quiere decir que por ser rápido sea malo, no, son muy eficientes. Y al menos en este laboratorio al que yo fui, tuve la posibilidad de ver que son varios niveles. Niveles de los que van los aprendices, los intermedios y ya los especialistas, las que ya deciden finalmente si tienen o no tienen, en este caso, la laminilla tiene cáncer y se da un veredicto positivo o negativo. La verdad es que tienen bien configurado esa parte, bien preciso. Pero la pregunta es, ¿cómo llegar a darle un modelo que a veces en ocasiones por no tener un equipo adecuado, pues llega a ser lento, ¿no? En la respuesta. Cuando ve uno que la manera en que ellas trabajan es extremadamente rápida y con razón en ocasiones son recios a tratar de meter tecnología porque no es que piensen que pueden perder su trabajo, sino que la verdad es que es mucha responsabilidad al momento de dar un diagnóstico. Y la verdad es que corren bastante rápido, les digo, la laminilla. Entonces, el sistema Bethesda, que bueno, la limitación es en el diagnóstico humano, que también es obvio, no dice algo de el sistema Bethesda. Este sistema como tal es un sistema que pues maneja todo, en este caso es el atlas del cáncer, ¿no? Del cáncer, particularmente en este cáncer, el cáncer cervicouterino. Y nos dice lo siguiente, establece que la categoría NIL, negativo para lesión intraepitelial o malignidad, presenta un espectro de cambios reactivos e inflamatorios. Y es que es bien interesante porque también cuando ya se está tratando, la misma paciente se está haciendo un tratamiento, las células cambian. O sea, hasta la coloración, otra vez la misma tinción que se aplica, cambia la morfología de las células, se pueden ver más inflamadas, menos inflamadas con algunas deformaciones, etcétera, ¿no? Entonces, tener un modelo hay que estar actualizando un dataset, pues llega en ocasiones a ser complicados, porque en ocasiones cuando uno entrena un modelo, por ejemplo, de CNN, pues tiene un conjunto de datos. Pero ¿qué pasa cuando ese conjunto de datos
no es lo suficientemente amplio para meter las nuevas modificaciones que se hicieron para cada individuo. Entonces llega a ser una situación compleja y aparte de que tenemos la parte en este caso de la velocidad. Problema documentado, en estos cambios morfológicos carecen de criterios bien definidos, lo que resulta en una baja reproducibilidad diagnóstica entre especialistas. O sea, al ser tan diferentes, de hecho, quien puede tomar la muestra puede ser una persona muy eficiente que tome las muestras y que queden bastante bien, pero hay gente que a veces también apenas va empezando, y también las muestras no quedan tan bien. La presencia de inflamación confunde la detección de coilocitos, requiriendo un enfoque computacional que discrimina alteraciones infecciosas de anomalías por VPH. Porque a pesar de eso también hay otras anomalías que también ¿cómo se llama? Hay que tener en consecuencia, ¿no? Hay que tener también ¿cómo se llama? Hay que tenerla como punto de partida, ¿no? Que hay bastantes modificaciones y que a la vez está modificando en este caso las células. Entonces, de entrada, como problema principal, como problema es no es lento el proceso, tiene que ser rápido, tiene que ser extremadamente eficiente y tiene que ser adaptativo, tiene que ser adaptable a los cambios morfológicos, en este caso, de la célula. Toda vez que, pues, cuando se está haciendo el análisis, cuando se está haciendo la investigación, los datasets que se generan, porque si hay muchos datasets, y si uno se pone a investigar datasets, pues los datasets son imágenes tremendamente bonitas. Pero en ocasiones, cuando uno ya va a la realidad, se encuentran con que esos datasets, pues sí, no tienen nada que ver con la vida real y sobre todo en lugares como en los que yo, por ejemplo, acá vivo, que pueden llegar muestras de todo el estado, de toda la parte del estado donde hay lugares muy alejados de la ciudad y pues las muestras tardan en el proceso, ¿no? De dar una respuesta. Entonces, eh, ¿qué pasa en este caso también con el citotecnólogo? Que también es evidente porque también pasó mismo ahí estando con ellos. Es que, de hecho, es algo que también es importante comentarlo. La carga operativa es intensa, procesamiento de muy alto volumen de frotis diarios por especialista, bajo estrictas métricas de tiempo, complejidad morfológica, alta densidad y superposición celular. En este caso hay muchas ocasiones que cuando se toma la muestra, las células están superposicionadas, hay unas encima de otras. Y en ocasiones también o es mucha muestra o es casi no hay mucho ejemplo de células. Esto particularmente genera un problema porque aunque sea muy poquita muestra y aún hay una sola célula anómala, es candidata para volverse a tomar o poder hacer un segundo análisis. Sin embargo, el problema también radica en que en ocasiones, como es un proceso no muy, digamos, digámoslo así, un proceso intrusivo para la mujer, donde no es cómodo el proceso, muchas de las personas ya no regresan, simplemente por lo incómodo que es y por el proceso que se está regresando para ver si efectivamente se tiene o no se tiene cáncer. Riesgo al diagnóstico, la fatiga visual y cognitiva constituye el factor de riesgo primario para la incidencia de falsos negativos. Y este es un factor que es evidente y que sí nos pasó cuando estábamos en el mismo laboratorio. Les comentaba que son diferentes niveles de especialistas. Hay especialistas que apenas pues, bueno, pues más bien estudiantes que van empezando, y hay otros que son nivel intermedio que tienen una cierta experiencia y pues ya ya los que están verdaderamente especializados en eso. Y pasó algo bien interesante. Les comento esta anécdota. Estábamos ahí analizando y tomando capturas, videos, en este caso de las células, en este caso de las muestras. Y llegó una de las especialistas y llegó con la laminilla y le preguntó a la especialista en jefe, bueno, fulana de tal, pues dice que no tiene cáncer, pero yo veo aquí en esta laminilla que efectivamente, aunque es muy poquita, la célula está muy chiquita y no se cansa de notar bien, para mi gusto sí es cáncer. Entonces, la especialista en jefa, pues toma la laminilla, agarra el microscopio y la verdad es que en un par de movimientos detecta la célula y dice efectivamente, sí, sí es cáncer. Es cáncer cuando ya habían dicho que no era cáncer. Entonces, es un problema que también se lleva, pero afortunadamente este laboratorio lo lleva muy bien. Sin embargo, sí mencionan que es muy cansado, que sí es cansado, que en ocasiones hay fatiga visual. En mi caso, por ejemplo, cuando la primera vez que fui,
eh, nos llevaron a un microscopio donde son varios cabezales, multicabezal. Y la verdad es que hasta el simple hecho de ver cómo movía el microscopio, llegué hasta el punto de marearme por la velocidad en que mueve la laminilla y la cantidad de células que aparecen ahí. Y ahorita las van a ver. Te las voy a mostrar un ejemplo de lo que es una citología cervical. Y bueno, pues bien, ¿qué es el coilocito? Pues bueno, el coilocito particularmente es una célula, que ¿cómo se llama? Que para poderlo identificar, la célula debe presentar una combinación de diferentes anomalías, ¿vale? Entonces aquí tenemos una célula donde no tenemos un núcleo, tenemos un núcleo un poquito más, con una tensión mucho más fuerte. Eh, o sea, vemos un agrandamiento en este caso de la frontera del citoplasma. Es decir, el citoplasma no tiene que tener esta estructura, ni tampoco tiene que tener esta decoloración en esta parte de lo que es el citoplasma. Tiene que tener una estructura, pues vayan, estable en toda su estructura, y no tiene que tener esa deformación. Y comúnmente es el agrandamiento nuclear. El núcleo de la célula es significativamente más grande de lo normal. Se observan zonas más claras, amplias y vacías, que es esta parte, por ejemplo, de aquí. Igualmente, en este caso, el contornito está mucho más marcado. Ok, esa es una célula. Y ojo, no todos los lugares tienen los equipos adecuados, no todos los lugares tienen el suficiente equipo de última generación para poder hacer el análisis. Entonces, miren, este ejemplo es de un coilocito, así como está. Pero ese coilocito hay que buscarlo en una citología así. Esta citología está bonita. De hecho, es una de las que nos pudieron mostrar, sobre todo para poderlos entender. Pero no todo el tiempo vamos a encontrar una citología con esta estructura. Esta citología es un montón de celulitas que hay que analizar casi de una por una, pero obviamente por el ojo experto, pues vemos que hay algunas deformaciones, en este caso en el núcleo. ¿Sale? Pero sin embargo aquí pues, tenemos una coloración medianamente correcta, medianamente bien establecida, pero no todo el tiempo vamos a encontrar ese tipo de citologías. Lo que sí vamos a encontrar es este tipo de citologías, ya son un poquito más diferentes, donde aquí podemos ver, por ejemplo, que no se alcanzan a identificar cuáles son las células parabasales, las células escamosas, o sea, ya no hay una diferenciación gráfica en este caso de cuál es cada una. Sin embargo, en este caso, estas, por ejemplo, que se alcanzan a ver un poquito mejor, pues vienen siendo de la misma laminilla. Hay otras laminillas, por ejemplo, que donde no se entiende ni qué es cada célula, ¿no? Entonces, esto lo que ve el citotecnólogo. Esto es un campo, a veces se le conoce como un campo, a un campo de microscopio. Lo que tienen que analizar es de uno por uno y no se van a tardar un día en analizar una laminilla. Tienen que analizar un número amplio de laminillas y como, no se le dice aquí, pero es como buscar una aguja en un pajar. Tengo que buscar cuáles son las células que tienen daño celular, que hay una modificación morfológica en la célula. Pero en ocasiones es complicado porque hay células que están arriba de ellas, las están tapando. Entonces es complicado y en ocasiones pues llega a pasar que se comete ese error de no verlos. Entonces, partiendo de eso, la idea de implementar, por ejemplo, algoritmos de características como CIFISUR, pues es un punto de partida muy diferente a lo que es lo que es el aprendizaje profundo. Toda vez que el aprendizaje profundo pues necesita un gran número de ejemplos. Y sin embargo, el detalle aquí no es que yo le pueda pasar todo ese conjunto de imágenes. eh, eh, por ejemplo, aquí no le puedo pasar esta imagen completa para el modelo para decirle, pues ahí hay un coilocito. Sí, cuate, pero ¿cuál de todos estos es el coilocito? Es decir, que tengo que ir célula por célula para poder generar mi conjunto de mi dataset y especificarle y etiquetarlo, en este caso, para poderlo especificar. Ahora, una vez que el modelo está entrenado, comúnmente cuando uno está trabajando con una CNN o con algún otro modelo como YOLO,
pues se requiere una potencia interesante de equipo para que pueda trabajar pues adecuadamente a tiempo real a los movimientos que ellos hacen. Entonces no podemos dar de entrada, como primera parte, no podemos dar un una herramienta que le coadyuve en su trabajo, que los haga que se trabajen más lento. Sí, les va a poder tratar a lo mejor de predecir, pero el proceso va a ser más lento. Y es evidente que, pues, en lugar de ayudarles, pues vamos a retrasar el proceso. Entonces, ¿cuál es el problema en este caso de la opacidad y en este caso de las CNNs o de lo que es el Machine Learning? No me quiero meter ahorita con lo que vienen siendo con los modelos actuales, porque los modelos actuales ahorita pues van más orientados a lo que es el lenguaje. Eh, que también se podría utilizar en este caso, sin embargo, volvemos a lo mismo. El procesamiento que se requiere pues es bastante amplio. Y tenemos un problema bastante interesante, la naturaleza probabilística. Las redes neuronales convolucionales heredan la baja reproducibilidad clínica si el conjunto de entrenamiento contiene sesgos por inflamación celular. Y aquí es bien importante porque, por ejemplo, hasta cuando una mujer tiene tiene, por ejemplo, el periodo, las células cambian y se encuentran diferentes características en la muestra. Que hasta las mismas especialistas nos decían, bueno, cuando pasa que nosotros hacemos primeramente un primer acercamiento a la persona que vamos a hacer el análisis y hacemos una serie de preguntas, ¿no? Ya con esa serie de preguntas nosotros nos damos cuenta que vamos a encontrar en este caso en la muestra, ¿no? Y ojo, como les comento, esta es una muestra que es por flotes de Papa Nicolau. Hay otras más, hay otras que son más eficientes, pero también tienen más costo y por ende no todos los laboratorios, no todos los centros de salud lo pueden utilizar. Y ojo, también es un problema generar los mismos datos. Sí hay muchos ejemplos en Internet, hay un volumen amplio de datasets, pero pasa lo mismo. Podemos encontrar un dataset que tenga una coloración muy distinta a la que hicieron, a la que ejemplificaron, por ejemplo, muy retirado en este caso yo ahorita estoy en la capital de aquí del estado de Michoacán, y puede ser en este caso la muestra que la tomaron allá cerca, por ejemplo, de las Cárdenas, puede ser que es también acá en el mismo lugar, que la coloración, el ojo no, y no, que ojo no, no lo digo que porque sea muy retirado, sino porque la forma en que la persona está tomando la coloración, en este caso, no carece en este caso de reproducibilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues sí, la CNN trata de, en este caso de generalizar en este caso la célula. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no tenemos todo el volumen completo de los datasets que se pueden generar? Y tener en cuenta que son muchas variables que tenemos que tener a consideración y que no solamente el coilocito es una de las células o daños morfológicos que se tienen, sino que hay muchos más y que pueden llegar en este caso, pues, a, a interpretar una cosa por otra. Falta de interpretabilidad, incapacidad de justificar geométricamente la clasificación, arquitectura de caja negra. Restricciones de hardware, la inferencia sobre video en tiempo real exige unidades de procesamiento gráfico, CPU de alto costo, limitado su operabilidad en laboratorio estándar. Y un punto importante es lo siguiente. Dentro de esto, pues yo tengo que hacer un barrido a tiempo real en video, donde yo puedo hacer el reconocimiento del coilocito en tiempo real. Entonces, si por ejemplo la citotecnóloga el, va moviendo en este caso el microscopio a una velocidad, a una determinada velocidad, pues imaginemos que vamos a meter frame por frame al modelo para que me determine en qué parte está ubicado en este caso el coilocito. Entonces, computacionalmente, pues se requieren muchos recursos para tratar de hacer de asemejarnos a la velocidad con que la citotecnóloga hace citotecnóloga hace el desplazamiento para buscar en este caso la célula maligna, o en este caso el coilocito. Y en este caso, pues siempre me ha gustado saber cómo es que que las máquinas entienden, en este caso, cómo es que podemos darle visión a las máquinas. Es una de las partes que más me interesan, pero no de la manera en que lo hace, por ejemplo, el Machine Learning, no, lo que es, perdón, el Deep Learning. No a través de muchos datos. Estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando estamos trabajando
con CNNs, con recurrentes, con, con multicapas, etcétera, estamos muy acostumbrados a otras arquitecturas a meter un conjunto de datos bastante amplio. Pero ¿qué pasaría? Ahorita vamos a suponer, yo les mostré una forma, les mostré esta imagen. Este es un coilocito. A lo mejor ustedes pueden interpretar más adelante, dentro de otras imágenes, que aquí, por ejemplo, hay más coilocitos, por la pura definición. Es decir, ustedes ya interiorizaron ese conocimiento a través de cuántos ejemplos, de uno solo. Y a lo mejor este coilocito, si se los roto, si se los pongo en otra forma, lo van a poder interpretar con un solo ejemplo. Entonces, mi pregunta siempre ha sido, ¿qué pasa si podemos hacer que los modelos o que de los problemas se puedan aprender también de la misma manera que nosotros aprendemos? De ejemplos muy específicos y muy característicos y que podamos en este caso hacer esa generalización. ¿Llega a ser complejo? Sí, sí llega a ser muy complejo. De hecho, hasta la fecha, yo al menos los algoritmos que he visto siguen en ese mismo proceso de generar un gran conjunto de datos, meter un volumen de datos grandes, utilizar supercomputadoras para hacer el entrenamiento, etcétera. Cuestión que si nos vamos a la parte de los laboratorios, pues obviamente no tienen toda esa capacidad, la capacidad económica, por ejemplo, para estar solventando esto. Entonces nos vamos a la parte clásica, ¿no? Algoritmos como SIF y SUR. Anteriormente yo había trabajado ya con SUR, sobre todo porque a mí me gustaba aprender de un solo ejemplo. Hay un investigador, si no me recuerdo, es un investigador checo, que hizo que a través de un ejemplo pudieran aprender una cámara e ir a través de esa misma trayectoria, pues ir aprendiendo del objeto. Y eso, pues en este caso, eso a mí me marcó bastante porque la idea de simplemente tener un ejemplo de la muestra y a través de esa muestra empezar a aprender, pues es bastante interesante, ¿no? Y dentro de esa búsqueda, dentro de ese análisis, para hace ya mucho tiempo, ya no tiene, no es actual, estos algoritmos de hecho no son actuales, pero en el tiempo en que yo los conocí, pues tampoco, pues acá eran recientes, ¿no? Ya hace algunos años. Entonces, SIF es un algoritmo, determinista que extrae puntos de interés, puntos característicos basados en diferencias de Gaussiana. Esos puntos característicos tienen robustez o son invariantes ante rotación y escala. ¿Qué quiere decir eso? Pues que podemos nosotros podemos rotar el objeto, podemos escalarlo y aún así lo vamos a poder en este caso identificar, generando como una memoria primitiva de ese objeto característico. De igual manera, SUR, que es el siguiente algoritmo que salió después, que es Speed Draw Future, pues en este caso se basó en esa misma idea, pero hubo un cambio entre la forma en que utilizaban la diferencia de Gaussiana. En lugar de utilizar una diferencia de Gaussiana, utilizaban en este caso imágenes integrales, o imágenes sumatorias, y se aproximaban mediante lo que es la matriz Gaussiana. Muy diferente. Particularmente, este algoritmo, el SIF, genera un descriptor alrededor de 120 características. Es un vector de 120 características y el de source, si no mal recuerdo, genera un descriptor de 64 características. Entonces, uno es mucho más veloz que el otro. Sin embargo, es uno más robusto ante cambios de luminosidad, cambios de fold, cambio de escala, cambio de rotación, etcétera. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, partiendo de eso, eh, tenemos un solo ejemplo, tenemos una sola muestra. Y la ventaja o la ventaja que se le vio es que aunque el cambio de la imagen que se está rastreando, que se está buscando, puede ser en este caso multiescala, puede ser en este caso, puede tener cambio de escala, aún así lo vamos a poder detectar, ¿sí? Igualmente si el objeto está rotado. Eh, con el caso de Sur, es algunos experimentos donde te dan una caja, simplemente le voy a tomar una foto a la caja, eh, la hice churrito, la doblé, y los puntos característicos que todavía quedaban visibles fueron suficientes para poder detectar que era el mismo objeto, aunque yo ya lo viera deformado. Entonces a mí eso me dio la pauta para poder, en este caso, a partir de estos algoritmos que son bastante eficientes, y bueno, de estos son los base. Sin embargo, ahorita han salido otros algoritmos de puntos característicos que generan puntos que permiten, en este caso, en este caso, ya sea reconstrucción de objetos, búsqueda, seguimiento y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues primeramente,
Basándonos en esa idea, en esos dos algoritmos, pues pasa lo que es la extracción de características del código. Su se prescinde en este caso de entrenamiento masivo característico, en este caso del deep learning. ¿Por qué? Porque en este caso solamente vamos a necesitar un ejemplo. ¿Qué es lo que se busca? Pues lo que se busca es que a través de ese mismo ejemplo poder en este caso buscar las características que sean similares entre ellos y posteriormente a través de eso empieza a generar el mismo modelo. Pero eso ya es otra idea que se está trabajando aún. ¿Por qué? Bueno, porque queremos, al menos mi idea es que se pueda aprender con un ejemplo, de la misma manera que nosotros aprendemos. A lo mejor con dos ejemplos en el mismo vuelo, al mismo tiempo que se está, en este caso, que se está llevando, ¿no? Definición paramétrica de nucleocito, relación núcleo-citoplasma alterada, irregularidad de las membranas nucleares, núcleo hipercromático, presencia y dimensiones del halo nuclear. Y en este caso, pues la idea es que tener el uso de un único modelo de referencia, un template, un ejemplo solo, para ejecutar el emparejamiento de características de la muestra analizada. Entonces, dado eso, pues no tener un proceso de entrenamiento largo, como lo es el modelo, ciertamente cuando esté en el modelo, la respuesta llega a ser, depende del equipo, llega a ser muy, muy rápida y depende de la configuración. Pero si no, de todos modos, pues va a estar lento y no podemos hacer que la citotecnóloga se espere ahí sentada que le conteste el modelo si tiene o no cáncer, cuando ella ya lo puede hacer tranquilamente sin esperar que el modelo le diga. Entonces, basándonos en eso, el algoritmo evalúa la muestra y establece correspondencias geométricas exactas con el modelo de referencia. La detección se mantiene estable, independientes de la orientación y el aumento de la muestra microscópica. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Miren, vamos a poner, vamos a ver si funciona. Esta particularmente, no sé si alcancen a verlo, pero esta es una, y aparte lo interesante es que la cámara es una cámara de 5 megapíxeles, es una cámara de microscopio. Y la idea precisamente es que la cámara no tenga que ser una cámara tan costosa para hacer ese análisis. A este coilocito lo estamos detectando porque solamente dimos un ejemplo. No entrenamos ningún modelo, simplemente sacamos la característica de este coilocito. Pero ¿qué pasa si yo me empiezo a mover a la velocidad que comúnmente se mueven, en este caso, los citotecnólogos? A ver, a ver. Ah, pues que ese movimiento que yo estoy haciendo, ¿vale? Pues y esto lo está haciendo lento. El movimiento que ellos hacen, el barrido que ellos hacen es así, rápido, ¿sí? Y lo que yo tengo que hacer es detectar en este caso esa característica. Por aquí, por ejemplo, ya detectó otro que tiene la misma característica, ¿sí? Entonces, ese movimiento que yo estoy haciendo ahorita con el microscopio directamente me permite a mí tratar de localizar coilocitos ejemplos que yo le di. Esto que estoy haciendo solamente tuvo un ejemplo, solamente esta célula. Con ese único ejemplo puedo encontrarla, puedo cambiar en este caso la posición, en este caso de la célula, ¿vale? Y tratar de encontrar los demás coilocitos que están por ahí. Están, los encuentro, que son donde andan bailando. Aquí están. Por ejemplo, yo ahorita me voy moviendo, me estoy desplazando. Este simple hecho de poderme desplazar y que ya me vaya marcando a tiempo real el desplazamiento y que vaya detectando posiblemente aquí el ejemplo que ya tienes es un coilocito. ¿Cuál es la base en este caso de este ejemplo? Van a decir, no, pues tiene una base de datos bastante enorme. No, el ejemplo que yo le estoy pasando a mi modelo estas imágenes pequeñitas, ¿sí? Fíjense bien, estas son las características, esos son mis ejemplos de coilocitos. Y lo que yo estoy haciendo es buscar dentro del mismo entorno, con este simple ejemplo, ¿vale? No entrené nada, tengo solamente las características de este modelo, pero de estas imágenes, y lo que estoy haciendo es buscar la correspondencia a tiempo real en este caso del coilocito. Entonces yo lo puedo mover, puedo cambiar la posición en este caso de la laminilla y aunque yo cambie la posición de la laminilla, yo voy a poder en este caso buscar ese mismo coilocito.
Es decir, el coilocito que estaba no tenía esta forma, estaba al revés. Igualmente aquí esos coilocitos no tienen que estar a la misma forma ni del mismo tamaño. Pueden tener un tamaño diferente y aún así poderlo localizar. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando son las características que no importa el tamaño, no importa en este caso la posición, simplemente lo voy a encontrar. Por ejemplo, este ejemplo de este que estoy detectando es este coilocito que se ve de este lado. Si se fijan, no tienen la misma posición. Uno está inclinado y el otro está al revés, ¿sí? Entonces, no es que yo esté utilizando un marchando por template ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí también? Pues bueno, que aprovechando la invarianza, en este caso, perdón, que es invariante a escalas, a transformaciones geométricas, en este caso se aprovecha de solamente este ejemplo. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es entender cuáles son las características de todos estos códigos y si dentro de esa misma caracterización podemos buscar algo que los pueda localizar a todos, que es lo que comúnmente uno anda buscando. De hecho, la literatura nos habla que quien desarrolló estos algoritmos de Cifisur, pues hicieron de las generalidades más interesantes del momento. ¿Por qué? Porque a partir de una sola imagen buscamos características que son totalmente invariantes a cambios y a deformaciones geométricas. O sea, esos cambios van a estar ahí. Y por ende, con un solo ejemplo podemos hacer esa localización y tenemos una memoria primitiva del objeto que estamos buscando para poder hacer una correspondencia de ello. Entonces tenemos una memoria de códigos, ¿vale? Entonces, contraste de arquitectura, descripción de Cifisur, base matemática, geometría determinista, probabilidad estadística. Requisitos de datos, un modelo de referencia. Solamente necesitamos un ejemplo de referencia contra más o menos unas 5.000 imágenes etiquetadas. En este caso, porque si utilizamos, por ejemplo, en caso de una CNN, y lo de como se acostumbra, pues hay que etiquetar en este caso, hay que tener la etiqueta porque es aprendizaje supervisado, que es lo que hay que aplicar. Cuando tenemos un aprendizaje supervisado, en este caso, pues obviamente ya sabemos, en este caso, el conjunto de etiquetado y sabemos en este caso el cómo, en este caso, los equipos deben de trabajar. Y verán cómo el modelo va a responder, en este caso con las etiquetas dadas. Hardware requerido, CPU de propósito general, GPU de alto rendimiento. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que les mostré, lo desarrollé hace ya tiempo, no lo desarrollé ya tiene tiempo y lo dejé porque estaba ahí haciendo otro tipo de investigaciones, también tratando de aprender con un solo ejemplo. Entonces, nada más es un ejemplo básico que les mostré, pero la idea es que con un solo ejemplo, ¿vale? Con un solo ejemplo de coilocito podemos identificar otro tipo de coilocitos con otra coloración en otro momento, en otro lugar, con otra muestra, que es lo que uno anda buscando. ¿Es complicado? Pues sí, sí, es complicado. ¿Qué equipo he utilizado? Pues en aquel entonces tenía una computadora, creo que una Lentium 3 como con 4 gigas o algo así. O era un Centrino, no me acuerdo. Pero era un equipo bastante básico. ¿Por qué? Bueno, porque en aquel entonces no se tenía tanto equipo como lo se tiene ahora. Ahorita ya está para jugar videojuegos, ya tenemos unas supercomputadoras, ¿no? Pero no quiere decir en este caso que todos los laboratorios los tengan y que tengan la posibilidad de llegar en este caso a tener un equipo. Por ende, llega a ser mucho mejor trabajar y pensar de manera eficiente al momento de desarrollar una aplicación. Reproducibilidad, alta invariante ruido, variable dependiente del dataset. En este caso, si nuestro modelo solamente lo cargamos con un cierto número de imágenes, a lo mejor y es posible. De hecho, ahorita no tengo el documento, pero encontré un paper hace mucho tiempo cuando estaba haciendo esta investigación donde decía plenamente, pues con nuestro dataset, pues la tiene el 95%, está muy alto, tiene muy buenos resultados, pero cuando les presentan una citología cervical ya de campo, ya real, pues baja al 60, al 50, pues no detecta bien las células. Entonces, pues sí, uno puede hacer como investigación, pues ya tengo mi dataset, lo entreno y órale ya me dio un resultado. Pero a veces en el mundo real, cuando uno tiene la oportunidad de estar trabajando codo a codo con los especialistas y con los citodólogos, se da cuenta
del conocimiento y del trabajo que ellos hacen para poder entregar un resultado y un resultado que impacta bastante, bastante fuerte en la persona que recibe el mensaje. Sobre todo porque, pues, como les mencioné, si dan un falso positivo, si le dicen si tienes cáncer y no lo tiene, pues es un golpe anímico a la persona. Hay gente que le han dicho que tiene y cuando no lo tiene y se ha muerto nada más de la pura preocupación. Entonces, o decirle que no lo tiene cuando sí lo tiene, pues es otro problema que también llega a ser un problema bastante fuerte eh, cuando ya el cáncer está avanzado. Lo que sí les puedo decir es que el cáncer cervicuterino es plenamente curable cuando se detecta a tiempo. Es uno de los cánceres que todo el mundo ya lo menciona en la literatura, que ese cáncer es el cáncer que mejor se puede resolver. Sin embargo, todavía tiene una tasa de mortalidad muy alta porque pues no se atiende a tiempo. Pero si se atiende a tiempo, que ese cáncer particularmente es curable, 100% curable. Y muchos de los, como lo dice la OMS, muchas de las causas es el virus de papiloma humano, que no necesariamente tiene que ser únicamente él, pero sí tiene un alto porcentaje de que es por ese virus. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues hay una diferencia palpable, ¿no? La interpretabilidad, transparencia en key points, puntos característicos que son relevantes, opaca, mapas de activación. En este caso, cuando nosotros analizamos, y de hecho, dependiendo de la capa, pues, nivel de profundidad, por ejemplo, de la CNN, anteriormente no sabíamos qué era lo que veían ¿cómo se llaman? Las redes neuronales. Sin embargo, últimamente han salido papers, publicaciones donde ya pueden ver en este caso los filtros de convolución que se van haciendo en cada capa. Recordando que en este caso, por ejemplo, para una CNN, los filtros de convolución son las características relevantes, el conocimiento relevante que tienen para detectar un objeto de manera particular. Entonces, en la actualidad, si no mal recuerdo, sacaron un paper, lo sacó si no mal recuerdo, fue, no fue si, no recuerdo si fue NVIDIA o fue otro, o Google ¿cómo se llama? Quien lo publicó. Y entonces, quien lo publica, un momento, bueno, quien lo publica entonces menciona que ya pueden ver en este caso, ya pueden ver las células, perdón, las células, ya pueden ver lo que, digámoslo así, aprende el modelo, lo que clasifica el modelo a través de los pesos sinápticos que están en este caso en las matrices de convolución. Sin embargo, pues en este caso solamente generamos key points, puntos característicos muy específicos que van a ser relevantes para, en este caso, para esa célula. Procesamiento en video en tiempo real, integración de hardware, evaluación directa mediante señales de video obtenidas del punto trinuclear del microscopio multicabezal. Hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando estamos trabajando con una red neuronal convolucional, a veces es muy lento el proceso de estar detectando en video a menos que se hagan un barrido extremadamente óptimo para buscar características. Por ejemplo, no buscar en las partes de arriba o en las partes de abajo, porque son puntos que no son interesantes, son relevantes. Sin embargo, como lo vieron ahorita en el ejemplo que les mostré, es una cámara de 5 megapíxeles que podía poner en la cámara de celular una supercámara y de todos modos es el mismo proceso, la misma idea de detección, lo va a poder detectar. La idea de trabajar con una cámara de 5 megapíxeles, que aquí la tengo, es una camarita de microscopio que va integrado, en este caso que va integrado al microscopio, pues tiene la capacidad y tiene la versatilidad. Pues en el caso a lo mejor de algún otro modelo, pues no tiene esa versatilidad. Si yo cambio esa cámara con una de un dispositivo muy de todos modos, el algoritmo va a funcionar de la misma manera. No hay problema. ¿Qué otro punto importante? Este, la latencia, el sistema opera en sincronía con la velocidad del barrido manual del patólogo sin introducir retrasos perceptibles en la visualización. Como lo vieron, yo traté de mover la velocidad y no me tuve que pues, detener para que me empezara a marcar, ¿sí? Como les digo, esto ya tiene rato que lo programé y que lo desarrollé, que lo implementé como un simple ejemplo. Validación del seguimiento de la anomalía celular se mantiene constante durante el desplazamiento de la platina. Es decir, si yo me voy desplazando, todavía lo sigue marcando, ¿vale? Y es decir, el barrido lo hace muy eficientemente para localizar, en este caso, la célula entre todo el conjunto, dentro del cúmulo de células. Ah, aportes principales, como conclusión.
El uso de SIF o SUR proporciona un método determinista que mitiga la falta de probabilidad diagnóstica generada por el sistema BTS. Es decir, lo que se trata en este caso es de tratar en este caso de no importar en este caso la forma en que viene la laminilla. También, como punto importante, la interpretabilidad basada en geometría local supera los modelos opacos en entornos donde la auditoría médica es crítica. La alta eficiencia computacional permite implementar la automatización del tamizaje en tiempo real utilizando infraestructura de bajo costo. ¿Qué es lo que se está buscando? Porque no en todos lados se tiene el recurso para, en este caso, para poder hacer el análisis. Entonces, por ende, se trata de desarrollar lo más óptimo posible. ¿Por qué? Bueno, porque no todos lados tú tienes una muy buena computadora para hacer análisis. No todo el mundo tiene el equipo. Por eso es la idea de tener una computadora bastante con, ¿cómo se llama? Con cosas muy limitadas, dispositivos ópticos muy limitados y que aún así sea capaz de reproducir. Comúnmente cuando se hacen estas pruebas ya se utiliza con un dispositivo, con un celular, porque es lo que ellos sí tienen. Por ejemplo, los citotecnólogos, los especialistas que estuvimos ahí viendo, trabajando, pues utilizaban su celular, tomaban esas capturas, sobre todo para llevárselas porque todavía no estaban seguras de que lo que estaban viendo era cáncer o no. Entonces lo que hacían era tomar una captura de ese campo y pues se lo llevaban para el rato para estar analizando, verificando y demás. Entonces, ya cuando salían pues de trabajar, ¿no? Entonces, poderlo capturar desde un dispositivo móvil, poderlo capturar desde una cámara que no tenga que no tenga un superprecio, pues también ¿cómo se llama? Es un fundamento de esta idea, de decantarnos por, en este caso, por esos algoritmos que generan puntos característicos. Y pues bueno, por mi parte, pues sería todo. Como les mencionaron, estoy aquí en el Tecnológico de Morelia y pues mi nombre es Jesús Alcaraz Chávez y es un gusto estar platicando con ustedes. Muy buena charla, muy interesante todos los temas que vimos y aprovecho para abrir el espacio de preguntas. No sé si alguien tendrá alguna pregunta para Eduardo. Creo que nadie levantó la mano, pero yo sí, tengo una pregunta. Sí. Eduardo, comentaste de que, bueno, son dos. La primera estabas diciendo en la charla de que cuando vos hiciste las pruebas con el dataset, con esa única imagen, y después ya las llevaste a hacer la comparativa de campo que obtuvieron los resultados de entre 60 y 70%. Ujú. Después volvieron como, por así decirlo, a reentrenar la red neuronal con los datos de campo para ver cómo qué también iba a poder servir tal vez con esos datos. Sí, de hecho, más bien eso fue una publicación buscando en la literatura encontré. Me di cuenta que la publicación menciona ¿cómo se llama? Que con su dataset que ellos tenían, le entregaron un modelo de CNN, igual con una mezcla también con YOLO y demás. eh, y encontraron ese resultado que cuando con sus datasets, con el dato tenemos, cada vez que cuando se trabaja con una CNN tenemos datos de entrenamiento y datos de validación. Sus datos de validación, pues tenían un porcentaje le atinaban al 95, 98, ¿no? También precisos. Ok, El detalle ahí es que cuando utilizan otro conjunto de datos que no está dentro de sus datos, o sea, muy fuera, haz de cuenta que agarran una laminilla, llega una laminilla y dicen, a ver, quiero probarlo con un campo del mundo real. Con un dataset del mundo real que no es un dataset que está, por ejemplo, en línea. Por ejemplo, hay muchos datasets ahorita, si ponen casos de contenido dataset, van a encontrar un montón de citologías, pero la mayoría de ellas están muy bien tomadas, muy bien capturadas. Y la verdad es que cuando nosotros nos dieron, por ejemplo, las laminillas, pues nos dieron un montón de las laminillas que están, pero peor. Y de todos modos tienen que hacer análisis. Entonces ellos encontraron que en este punto eh, el modelo bajaba en la precisión. O sea, no le atinaba, no encontraba en este caso no encontraba, por ejemplo, un coilocito en una célula con una morfología diferente. Entonces, de la misma manera, a lo que yo trabajo también con las CNNs, porque también me gusta mucho trabajar también con lo que es el Deep Learning, he encontrado eso.
Si dentro del conjunto no está más explicitado, o si el dataset está desbalanceado, o si tenemos un problema en este caso de que tenemos un poquito más de fondo, o que si el fondo está interviniendo o tenemos otra célula, en este caso también aprende del fondo, en este caso la CNN, y entonces genera características que no son tan relevantes para poderlas clasificar. Entonces, partiendo desde ahí, tuve que hacer una herramienta, por ejemplo, para entrenar un modelo de CNN, que también lo hice. Este que vieron ahorita es con puro CIF y una modificación de surf. Este ejemplo que les mostré, donde se ven que hago un barrido y que ando encontrando ese codillito. Pero también hice un modelo, pero tuve que hacer una herramienta para no ir recortando celulita por celulita, sino que a través de un apartado que también que utilizando la diferencia de Gaussiana puedo generar un blob, pude encontrar el centro del núcleo y en este caso pues encontrar todos los núcleos y cómo se llama y poderlos marcar. Mira, más o menos un ejemplo de eso sería esto. Aunque la imagen no está bien, esta herramienta que estoy desarrollando, que desarrollé pues para generar células y núcleos, pues me detecta en este caso todo el conjunto de los núcleos medianamente más visibles, ¿vale? Para poderlos recortar y no irme recortando de una por una, sino recortar en bunch y sacarlos para poder entrenar un modelo de CNN. Pero es una herramienta que tuve que hacer aparte. Y entonces dije, bueno, pues si voy a estar haciendo modelos donde esté generando fotos, ¿qué pasa si solamente tengo un solo ejemplo? Y a partir de solo ese ejemplo empiezo a generar más conocimiento. No sé si... Sí, sí, quedó claro. Muy buena explicación también y también bastante interesante el tema del desarrollo de la otra herramienta. Y también la otra consulta que tenía es que me llamó la atención cuando se comentó el equipo. Era un equipo, pues como vos dijiste, algo limitado. Más o menos, ¿cuánto duraste en haciendo el entrenamiento y la inferencia? Pero mira, el Son entrenamiento... procesos, ajá. Sí, no, el entrenamiento de hecho lo tuve que hacer ya en otro equipo, ya tuve que utilizar una granjita de máquinas para poderlo hacer, cuando trabajé con las CNNs. Pero este particularmente que es con CIF y es con SUF, lo agarré en la misma máquina, en la misma computadora. O sea, con esos 4 gigas de RAM y con ese procesador que tenía, raquítico, lo pude echar a andar. No me llevó mucho tiempo. eh, agarré eso sí, trabajo con una librería que se llama OpenCV, en C completamente, y eso me dio la versatilidad en este caso de poderlo hacer de extremadamente eficiente. Y me da la posibilidad en este caso de mejorar, en este caso, el performance, que es que es a lo que busco. Pero en el caso de entrenar el modelo, en el caso de entrenar un modelo de una CNN como tal, una red neuronal convolucional, sí me he topado con que tengo que necesitar más de una máquina, trabajar en paralelo, meterme con núcleos CUDA para poder mejorar el rendimiento. Y es a lo que voy. Cuando hablamos con los citotecnólogos, no todos tienen, de hecho no tienen el equipo, no tienen el recurso. Ujú, Y es uno de los problemas que más hay que tener a consecuencia. Me decía la citotecnóloga, pues si nosotros tuviéramos la posibilidad de tomar este tipo de muestras con esta tecnología, mira, ya no tenemos ni la necesidad de nosotros estar aquí. ¿Por qué? Porque esa muestra con una muestra de sangre y otra cosa otra extracción que les hacen, la podemos detectar fácilmente, pero es muy costosa y no tenemos el recurso para hacer esa muestra, para hacer ese análisis. Por eso se hace todavía el frotis de por Papá Nicolau, porque es uno de los más económicos, pero eso sí es el que más detalles tiene en este caso con las mujeres, porque aparte de que es doloroso, es incómodo, pues no todas las personas que se hacen este estudio regresan, porque como lo menciono, es doloroso, es incómodo, si la persona que tiñó la laminilla se equivoca, hay que volver a hacer la muestra. Hay que volver a tomar la muestra y otra vez lastimar, en este caso, a la paciente. ok, ok, sí, 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 todo tiene sentido y no. Más bien, de mi parte, yo creo que son todas las preguntas y nadie más levantó la mano, entonces, creo que estaríamos finalizando y otra vez, Eduardo, las gracias por tu tiempo
y la explicación para este tema tan interesante. Un gustazo, un gusto. Listo, está bien, nos vemos. Que Entonces estén muy procedo a bien. cerrar la sesión y buenas tardes a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, igualmente.